Nos encontramos hoy a lunes 20 de abril de 2020, 20 del 4 del 20. Y vamos a empezar a explicar el tema 11, que se titula Aceptación y repudiación de la herencia. Primer epígrafe, etapa previa a la adquisición, la herencia yacente. Bueno, se emplea una expresión, la herencia yacente, en un sentido completamente metafórico, porque se quiere hacer con ella alusión al hecho de que la herencia todavía no tenga dueño, todavía no haya sido aceptada. Y entonces, en el periodo en el que no tiene dueño, pues se le llama herencia yacente. Está esperando, está tranquilamente reposando a que alguien se haga cargo de ella, porque ese alguien siempre se hará cargo de ella, porque sabemos que el Estado, en última instancia, es el que hereda. A falta de herederos testamentarios y herederos intestados, la ley establece que el Estado hereda en último lugar. Lo que pasa es que lo hace aceptando beneficio de inventario. Pero, por lo tanto, la herencia yacente es una situación transitoria, porque siempre habrá un momento en que ya alguien se hará cargo de ellas, aunque sea el Estado. No se emplea la terminología herencia yacente, no se emplea en el Código Civil, ni siquiera en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que se emplea la palabra antes de ser aceptada, el periodo anterior a la aceptación. Así, en el artículo 1934, al que luego regresaremos, dice: la prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y para deliberar. Por lo tanto, estamos ante una fase que culmina con la aceptación de la herencia, porque entonces ya tendremos herederos y entonces ya tenemos titulares de ese haber hereditario. Hay dos maneras dos maneras de yacencia. En primer lugar, la voluntaria. La voluntaria es la que se produce cuando los llamados pues se toman su tiempo y no se deciden, no ejercitan el ius dilationis. Entonces lo único que ocurre es que como esto se puede dilatar años, pues siempre tiene que estar la herencia en administración, siempre tendrá que haber algún administrador de la herencia. En primer lugar, habrá que atender a la voluntad del causante, quien ha querido que administre. En segundo lugar, podríamos decir que pueden administrar los llamados, porque el hecho de administrar no es un acto de señor, no es un acto de dueño. El acto de dueño sería el acto de dominio, disponer de la cosa, pero administrarla no. Alguien tiene que administrarla, se trata de que no se perjudique más. En consecuencia, los llamados podían ser, a falta de disposición expresa del causante, podían ser los que administraran la herencia, pero también en caso de discrepancia o discordia entre los llamados, pues podría ser un administrador nombrado judicialmente. Después hay otra yacencia que es forzosa, porque por las circunstancias del caso no es posible aceptar todavía. Es el caso concretamente del nasciturus, por supuesto con más razón del concepturus, de la herencia en fase de constitución, de la herencia, de la persona jurídica en fase de constitución, de la institución sometida a condición o términos suspensivos, algún caso en que haya litigio sobre quién es el heredero, sobre la validez o nulidad del testamento. Todos estos casos son supuestos en que la yacencia es forzosa y no se puede anticipar hasta que no se hayan resuelto todas estas cuestiones que están pendientes. En cuanto al administrador,
de la herencia en esta fase, hay que decir que el artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, refiriéndose a asuntos puramente judiciales, porque estamos hablando de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que el administrador de la herencia representará en la herencia, en los pleitos. Eso ha dado este artículo, que a mi juicio está mal redactado, diciéndolo así, porque en sentido literal, interpretándolo en sentido literal, podría entenderse que habría que averiguar quién es el administrador y demandarle. Esto, que parece fácil, no lo es, porque ¿cómo conocemos quién administra determinada herencia? No hay ningún registro, no hay nada que nos lo indique. Entonces, muchas veces la acción no se puede ejercitar por desconocimiento de la persona del administrador. Por eso, en la práctica, desde hace mucho tiempo, se ha venido imponiendo una fórmula que es demandar a la herencia yacente, demandar a los herederos desconocidos, o por determinar. Y claro, esto se hace publicando dictos, para que todo el que herencia yacente de don fulanito, herederos desconocidos de doña menganita, pues todo esto se publica por edictos, y así el que pueda estar interesado podría comparecer. Pero lo que pasa es que ¿quién se lee los edictos? Ustedes se van, o yo me voy todos los días a los edictos del juzgado a ver si en algún sitio hay algo que me pueda afectar. O sea, los edictos es una manera de solucionar un problema, de darle una publicidad formal, llamémosle, pero realmente no se consigue la publicidad material. Pero lo cierto es que haciendo esos edictos podría entenderse, a falta de un procedimiento mejor, entenderse cumplido el requisito de determinar quiénes son los demandados. Bien, pues cuando los defensores alegan en la contestación a la demanda, oiga, es que está mal planteada la demanda, no tenía que haber demandado a herederos desconocidos o a herencia yacente, porque lo que tenía que haber hecho era demandar al administrador. Bueno, esto se ha aceptado en muchas ocasiones, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional, el último intérprete, el intérprete de la Constitución, no pensemos que es una cuarta instancia, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no tiene por finalidad discutir las cuestiones discutidas anteriormente por el Tribunal Supremo, sino que es un intérprete de la Constitución, y siempre que haya un precepto que tenga una relación directa con la Constitución. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha dicho que esas demandas están bien planteadas y no se pueden echar atrás con el argumento de que no se ha citado al administrador. Distinto sería el caso en que se le hubiera hecho saber quién era el administrador a los demandantes, porque en este caso ya no pueden alegar ignorancia y podríamos decir que tienen que demandar al que dice la ley que hay que demandar, pero con todas estas matizaciones que hemos dicho. Sin embargo, cuando no hay un administrador nombrado, bien por el causante, bien por los llamados, bien por el juez, pues hemos dicho que pueden administrar los llamados siempre que se limiten a hacer actos que no son de dominio, que no sean actos de señor. Porque el artículo 999, apartado párrafo cuarto, dice que los actos de simple conservación no implican la aceptación de la herencia si con ello no se ha tomado el título o la cualidad de heredero. Bien, una vez aceptada la herencia, los efectos de la aceptación se retrotraen al momento de la muerte del causante, y por eso se supone que siempre que no ha habido se borra, podríamos decir, el periodo temporal, se borra, pero no se borra totalmente, porque subyacen ciertos efectos que se hayan podido producir durante ese tiempo.
como por ejemplo lo que dije antes, si la prescripción que se haya producido en ese periodo va a jugar a favor o en contra de la herencia adyacente. Bien, pasamos al segundo epígrafe, la aceptación de la herencia mediante la adquisición de la herencia mediante la aceptación. Bueno, habría que plantearse en principio a qué sistema jurídico pertenece el Código Civil español, si al romano o al germánico. El romano consideraba que era preciso siempre, de ahí que se empleó se creó y se empleó la expresión ius delationis, que siempre era preciso optar entre aceptar o repudiar la herencia. En tanto no se aceptara o repudiara la herencia estaba en fase de herencia adyacente. Sin embargo, en el sistema germánico la solución era diferente. La herencia se entendía automáticamente adquirida sin necesidad de aceptación. Simplemente se concedía la posibilidad de repudiar en casos concretos. Jugaba automáticamente la aceptación, pero el heredero podía repudiarla. Bien, en el sistema español se sigue un sistema romanista. Hay que decidirse entre la aceptación o la repudiación, aunque hay un caso concreto, el del artículo 1002, en casos de fraudes hechos por los llamados, pues el artículo 1002 les castiga imponiéndole la aceptación de la herencia, la aceptación pura y simple. Es, podríamos decir, un caso de aceptación forzosa, un caso en el que no cabe la repudiación, pero por sanción legal ante el comportamiento que han adoptado los herederos, los llamados, al haber sustraído u ocultado bienes o efectos de la herencia. Otra importante consecuencia de la aceptación de la herencia es, además de que, como ya hemos dicho, se retrotraen sus efectos al momento de la muerte del causante, otro es que los efectos también, esa retroacción también se refiere a la posesión de los bienes. Es lo que se llama la posesión civilísima, de muchísimo arraigo histórico. Está contemplada en el artículo 440, párrafo primero del Código Civil, que dice: la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adhirse la herencia. Bueno, aquí se emplea una palabra muy poco usual, adhirse, pero aceptarse. Bien, vemos que el sistema difiere de la regla general en materia de legados, porque en materia de legados no se adquiere automáticamente la posesión, ni cuando se entrega el legado se produce una retroacción de efectos al momento de la muerte del causante, no. El legado en un principio es poseído por los que tienen que entregarlo, normalmente herederos, albacea, grabados con la entrega del legado, y el legatario debe pedir que se le entregue, y cuando se produce esa entrega, entonces se produce también el traspaso posesorio, pero sin retroacción, a diferencia de lo que ocurre con el tema del heredero. No obstante, hay que recordar que hay un supuesto concreto en que el legado, la aceptación del legado supone también, el legado de ese caso concreto supone que se entiende poseído desde el primer momento por los legatarios. Es el caso de la fiducia sucesoria, que se dice el artículo, concretamente 831.1, párrafo tercero, que cuando el bien que se entrega a los mejorados entre comillas, porque esa mejora puede referirse también al tercio libre, es un bien concreto, es un legado, aunque no emplee la palabra legado, pues entonces se entenderá transmitida la posesión desde el momento de la muerte del causante.
es una excepción a la regla general. De manera que también dice a continuación el artículo 440, párrafo segundo, que el que válidamente repudia una herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento. Claro, la retracción juega en caso de aceptación, pero no en caso de repudiación. En caso de repudiación, pues simplemente la herencia sigue vacante y la posesión de esa época, durante ese periodo, corresponderá al que, en caso de repudiación, se llamará a otro, se hará entrega o se hará ofrecimiento al siguiente turno de llamamientos y ya cuando se produzca la aceptación, pues ya se producirá la retracción y en último caso, repetimos, corresponderá al Estado esa posibilidad. Pasamos al epígrafe tercero. La capacidad para aceptar o repudiar. Bien, hemos visto que en materia de capacidad para suceder, la tenían todos los seres vivos y todas las personas jurídicas constituidas, conforme a derecho. De manera que podríamos decir que había un paralelismo con la figura de la capacidad jurídica. ¿Quién tiene capacidad jurídica o personalidad? Todos los que han nacido, todas las personas jurídicas que están constituidas. Pues aquí ocurre lo mismo. Para la capacidad para suceder se exige la personalidad jurídica, la capacidad jurídica. Sin embargo, cuando estamos hablando de capacidad para aceptar o repudiar, pues el paralelismo se nos da con la figura de la capacidad de obrar, porque la ley le da la capacidad para aceptar o repudiar a los que tienen la capacidad de obrar. Concretamente, dice el artículo 992 en su párrafo primero que la capacidad para aceptar o repudiar corresponde a los que tienen la libre disposición de sus bienes, es decir, a los mayores de edad en principio. ¿Qué ocurre con los menores emancipados? Pues recordemos que el artículo 323 nos dice que la emancipación habilita al menor para actuar como si fuera mayor. De manera que, y después, no obstante, sin embargo, necesitan el curador, padre o curador, para disponer de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos de extraordinario valor. Pero esas son las excepciones. Y en virtud del artículo 2.2 de la Ley Orgánica de 1992 del menor, pues podríamos decir que en casos de duda se interpretarán las normas en sentido más favorable a la capacidad del menor. Por todas estas razones podemos decir que el menor emancipado, al no tener una expresa exclusión o limitación por el artículo 323, y podemos decir que tiene capacidad para aceptar o repudiar la herencia. En cuanto a los otros menores, ya estén sometidos a la patria potestad o a la tutela, pues la ley difiere aquí en su consideración. En cuanto a los menores sometidos a la patria potestad, los padres, los que tienen la representación legal, es decir, los padres, son los que tienen que aceptar la herencia sin ningún tipo de requisito judicial. Sin embargo, para repudiar la herencia sí necesitan autorización judicial, porque la repudiación es un acto, en principio, perjudicial para el repudiante y como se produce en principio ese perjuicio, los jueces deben fiscalizar si realmente se produce el perjuicio o simplemente lo que se trata es de que se beneficie el que tiene la patria potestad y representa al menor, porque a lo mejor repudiando a nombre del menor es nombrado heredero intestado o juega la sustitución o juega el siguiente llamamiento en caso de la intestada. Entonces, para que eso se fiscalice y no dé lugar a perjuicios para el repudiante, entre comillas, representado, la ley, en caso de repudiación, obliga a obtener una autorización judicial, añadiéndose
que si el juez denegase la autorización, es decir, para repudiar, la herencia solo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. Si el juez no autoriza la repudiación, es que debe aceptarse, pero para que no haya ningún problema a consecuencia de la medida judicial adoptada, pues se dice que solo se aceptará la herencia a beneficio de inventario. Así lo establece el párrafo segundo del artículo 166 del Código Civil. No obstante, hay una excepción a todo el sistema del menor sometido a patria potestad, y es el caso de que el menor tuviera 16 años cumplidos y lo hiciera y aceptara o repudiara en documento público. Porque aquí el propio menor suple al juez, en vez de en estos casos de acudirse al juez para que autorizara, pues el menor es el que lo hace. ¿Por qué? Porque reúne una condición, podemos decir que lo que se llaman los grandes menores, los que tienen ya 16 años, y además lo hace de una manera que evita la posible presión, la coacción, la amenaza, incluso la violencia. Al otorgar escritura documento público, eso supone la presencia de un funcionario público, de notario, que evita como habla de documento público, también puede ser el juez, en caso de que sea una medida tomada en jurisdicción voluntaria, por ejemplo. Eso impide, la presencia de ese funcionario público impide la posibilidad de que se ejercite presión o coacción sobre ese menor. En cuanto a los mayores de edad incapacitados sometidos a patria potestad, aquí el Código Civil se retrotrae a lo que diga la sentencia, la resolución judicial que declare la incapacitación y nombre tutor o curador, porque las dos cosas puede hacer. Así lo establece el artículo 171. Y en cuanto a los menores sometidos a tutela, aquí la ley es más exigente y obliga a contar con autorización judicial tanto para aceptar como para repudiar. La desconfianza es mayor y aquí hace falta en todos los casos, aceptación y repudiación, la autorización judicial. A diferencia de lo que ocurre con los menores sometidos a patria potestad, lo que hace falta es la autorización judicial para la repudiación, pero no para la aceptación. En cuanto a los incapacitados sometidos a curatela, pues el curador tendrá que aceptar la herencia, salvo que la sentencia dijera una cosa diferente. En cuanto a la persona casada, tenemos que decir que el matrimonio no restringe la capacidad de obrar de las personas. La puede, podríamos decir, en algún caso, especificar, la puede matizar, pero el hecho de estar casado no te impide hacer ciertas cosas, como ocurría antes del año 1975. El hecho de estar casado, lo único que ocurre es que la ley tomará medidas concretas y especiales para estos casos en que una persona esté casada. Así, por ejemplo, en cuanto a la aceptación de una herencia por persona casada sometida al régimen de gananciales, la ley podía aquí tomar dos soluciones. Si una persona casada sometida al régimen de gananciales acepta una herencia, responden los bienes gananciales, además de los bienes hereditarios. O no, se puede tomar la decisión de que si una persona casada acepta una herencia, pues responden los bienes hereditarios, pero los bienes gananciales no están afectos a esa responsabilidad, al menos directa. Bien, el artículo 995, párrafo 995 del Código Civil nos dice que
que cuando se acepta la herencia sin el consentimiento del otro cónyuge a la aceptación, entonces responden de las deudas los bienes, no responden de las deudas los bienes de la sociedad conyugal. Se está refiriendo a la sociedad de gananciales, pero también como es consecuencia, lo que significa eso es que la deuda sería privativa. Deuda contraída por un cónyuge sin el consentimiento del otro, contraída por un cónyuge individualmente. La deuda es privativa, cuando la deuda es de tipo de aceptar una herencia y con respecto a las deudas hereditarias. ¿Qué ocurriría si el cónyuge consintiera esa aceptación de la herencia por parte de su consorte? Entonces se trataría de un precepto, de un caso en el que la deuda ha sido consentida por uno, ha sido contraída por una con el consentimiento del otro, y responden en primer lugar también los bienes gananciales, es decir, responderían los bienes privativos y los bienes gananciales en primer lugar. Pero en el caso que estamos viendo del 995, el cónyuge no lo ha consentido. En consecuencia, solo responden directamente los bienes del cónyuge aceptante. Y eso sí acepta pura y simplemente. Si acepta beneficio inventario, responden los bienes del aceptante, pero solo y exclusivamente los recibidos en esa herencia, como ya veremos en el tema 13. La doctrina, cegada por la letra del artículo 995, llega a afirmar en algunos autores que en ese caso concreto no responden nunca los bienes gananciales, ni principal ni subsidiariamente. Al decir no responden de ninguna de las maneras, según el artículo 995. Sin embargo, nosotros pensamos, teniendo en cuenta todo el sistema, toda la dinámica establecida en los artículos 1365 a 1368 del Código Civil, teniendo en cuenta todo eso, pensamos que lo que ocurre aquí, y concretamente es que sería un caso del artículo 1373, es decir, caso de deuda privativa, en la que en primer lugar responden de ella, se puede ejecutar sobre los bienes privativos del deudor, pero a falta o por insuficiencia de esos bienes privativos, el acreedor se puede dirigir en segundo lugar contra los bienes gananciales. Es una ejecución subsidiaria. Y ahí se conceden una opción al cónyuge del deudor, que puede optar por acogerse al sistema, a la liquidación de los gananciales y atender y acogerse a un régimen de separación de bienes. Bien, yo creo que se aplicaría esto. Es decir, no es que no respondan los bienes gananciales, pueden responder subsidiariamente si el cónyuge del deudor no opta por la liquidación de las sociedades gananciales. En cuanto a la persona concursada, en el artículo 40 de la ley concursal se dice que aquí habrá que distinguir entre los dos tipos de concurso que hay. Si el concurso es voluntario, es decir, si el concurso se pidió por el deudor, pues en este caso los administradores se limitarán a fiscalizar los actos del concursado y hará falta, por tanto, su asentimiento, su firma de conformidad con respecto de los actos que haga el concursado. Eso explica que para aceptar la herencia, pues se seguirá este sistema. La iniciativa de aceptar o repudiar será del concursado, y siempre con la autorización de asentimiento, aprobación, asentimiento de los administradores del concurso. Por el contrario, cuando el concurso sea necesario, es decir, porque lo han pedido los acreedores y no el deudor, aquí los representantes, los administradores del concurso, representan al concursado. Es decir, el concursado no actúa, sino que actúan ellos en su lugar. Y eso también explica que a la hora de aceptar una herencia, por parte en caso de concurso necesario, sean los administradores los que acepten o repudien esa herencia. En cuanto a la herencia a favor de los pobres o del alma,
Nos dice el artículo 992 en su párrafo segundo que la aceptación corresponde a las personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir los bienes, y en su defecto a las que señala el artículo 749, y se entenderá aceptada a beneficio de inventario. Y por último, para terminar esta parte del tema, las personas jurídicas. Bueno, aquí tenemos una norma general que está en el Código Civil, aplicable a todas las personas jurídicas, y después tenemos normas especiales en materia de fundaciones. Vamos a empezar por la primera. En materia de norma general, aplicable a todas, nos dice el artículo 993, los legítimos representantes de las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir podrán aceptar la herencia que a las mismas se dejare, mas para repudiarla necesitan la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Público. Eso en general. Pero en materia de fundaciones, ley especial deroga ley general y se aplica lo que establece en concreto la ley de fundaciones, que en su artículo 22, que nos dice que la aceptación de la herencia se hará por el patronato cuando sean fundaciones de competencia estatal, y se entenderá siempre hecha a beneficio de inventario. Añade ese artículo 22 que la aceptación de legados o donaciones con cargas podrá originar responsabilidad de los patronos. Los patronos antes tendrán que averiguar si eso puede ser o no perjudicial, y si, aun siendo perjudicial, aceptan esa herencia, ese legado o esa donación, pues esas consecuencias tendrán ellos que asumirla patrimonialmente. Con eso terminamos esta parte del tema y ahora continuaremos con la segunda.